Hola, muy buenos días. La clase de física para tercer año corresponde a la estática. La estática es la parte de la mecánica que se ocupa del estudio del equilibrio de los cuerpos. Y un cuerpo está en equilibrio cuando se encuentra en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme. La fuerza como magnitud vectorial. La fuerza es una magnitud vectorial porque depende de su valor o módulo, de su dirección y de su sentido. Los elementos de una fuerza son 4. El punto de aplicación es el punto donde se supone aplicada la fuerza y corresponde al origen del vector. La dirección queda determinada por la dirección de la recta que contiene el vector. Puede ser vertical, horizontal u oblicuo. El sentido está indicado por el extremo de la flecha opuesto al punto de aplicación. Puede ser hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo. Y la magnitud o módulo es la longitud de la recta que representa el vector de acuerdo a una escala. En la teoría, nosotros podemos ver algunos de los otros conceptos que es importante que ustedes lean y manejen. Y podemos entonces pasar a lo que es el ejemplo para que entonces podamos comprender todos y cada uno de estos conceptos. Hay un concepto que vamos a utilizar bastante y es el de momento o torque de una fuerza. Se llama momento o torque de una fuerza F con respecto a un eje de giro O, a la magnitud medida por el producto de la fuerza perpendicular a la línea que une el eje de rotación con el punto de aplicación de la fuerza, por la distancia B que existe entre el eje de rotación y el punto de aplicación de la fuerza. Esto no es más que F va a ser igual a la fuerza por B, que sería la distancia que existe entre el eje de rotación y el punto de aplicación de la fuerza. El equilibrio completo se da cuando se encuentra en equilibrio de rotación y en equilibrio de traslación. Veamos un ejemplo para afianzar y entender lo que dice la teoría. En la figura se representa un brazo o listón de madera y podemos apreciar las diferentes partes. O es el eje de rotación. A es el punto donde se aplica la fuerza 1. B es el punto donde se aplica la fuerza 2. B1 es la distancia que hay desde el eje de rotación hasta el punto donde se aplica la fuerza F1 o al punto A. Y B2 es la distancia que hay entre el eje de rotación y el punto donde se aplica una fuerza B. Todo eso está indicado acá. ¿Quién es A? ¿Quién es B? ¿Quién es B1? ¿Y quién es B2? Ahora, veamos esto con detenimiento. Si la fuerza F1 es aplicada en el punto A, el brazo o listón de madera rota hacia abajo, en sentido de las agujas del reloj. Por lo tanto, la fuerza 1 se considera negativa, y esto es algo que dice en la teoría que les invito a que puedan leer. Si la fuerza F2, vamos ahora a F2. Si la fuerza F2 actúa, el brazo o listón de madera rota hacia arriba, en sentido contrario a las agujas del reloj. Por lo tanto, la fuerza F2 es positiva. Veamos cómo es esto. Este punto es fijo porque es el eje de rotación. Entonces nosotros aplicamos una fuerza F2 que va hacia arriba. Si yo aplico esa fuerza F2, este listón tiende a subir o a rotar en sentido contrario a las agujas del reloj. Por lo tanto, la fuerza F2 se considera positiva. Para que se cumpla la primera condición de equilibrio que dice
un cuerpo está en equilibrio de traslación cuando la suma de las fuerzas aplicadas sobre el eje es igual a 0. En el ejemplo anterior, la fuerza F1 debe ser igual a la fuerza F2. Entonces podemos decir o escribir que como la fuerza 1 es negativa, ¿por qué? Porque cuando aplicamos la fuerza F1, el listón se mueve en el sentido de las agujas del reloj, y F2 dijimos que es positiva porque se mueve al contrario de las agujas del reloj. Entonces podemos sumar la fuerza algebraicamente. Menos F1 más F2 es igual a 0. Por lo tanto, F2 es igual a F1. Entonces, aquí cuando nosotros queremos hacer cumplir la primera ley de equilibrio, para que eso suceda, F2 tiene que ser igual a F1. Para que se cumpla la segunda condición de equilibrio, que dice: un cuerpo está en equilibrio de rotación cuando la suma algebraica de los momentos de las fuerzas que actúan sobre él es igual a 0, debemos verificar que la sumatoria de los momentos debe ser igual a 0. Como ya sabemos que la fuerza 1 es negativa y la fuerza 2 es positiva, podemos escribir lo siguiente: menos el momento 1 más el momento 2 es igual a 0. Por ahí arriba les expliqué que M1 es igual a la fuerza 1 por la distancia que hay desde el centro de rotación o desde el eje de rotación hasta el punto de aplicación de la fuerza 1. Y M2 es el momento 2, que es igual a la fuerza 2 por la distancia que hay desde el eje de rotación hasta el punto de aplicación de la fuerza 2. Recordando que el momento o torque depende de la fuerza aplicada y la distancia hasta el centro de rotación, entonces escribimos M1 es igual a F1 por V1 más F2 por V2, que es el momento 2 o el torque 2. Entonces, para que exista un equilibrio de rotación, el momento o torque 2 debe ser igual al momento o torque 1. Ahora vamos a pasar a hacer un ejemplo con todo esto que les acabo de explicar. Fíjense, el cuerpo rígido mostrado en la figura gira alrededor del punto O, o sea, gira a través de este punto. En este cuerpo se aplican las fuerzas F1, 80 newton. F1 aquí va a estar hacia arriba, al contrario del ejemplo que les di allá. F2 vale 60 newton y se aplica hacia abajo. Y F3 es igual a 30 newton y se aplica hacia arriba. Las distancias del eje de rotación de 0 hasta A es igual a 0.8 metros. Del eje de rotación a B hay 1.2 metros. Y del eje de rotación hasta el punto C hay 2 metros. Calcular el momento de cada fuerza respecto al punto O. Debemos recordar que una fuerza produce momento positivo si produce giro en sentido opuesto a las agujas del reloj, y momento negativo si produce giro en el mismo sentido de las agujas del reloj, la convención establecida. Para la fuerza F1, el momento 1 sería igual a la fuerza 1 por la distancia que hay del eje de rotación al punto A. Sabemos que la fuerza 1 por los datos que nos están dando es 80 newton, que la distancia que hay del centro de rotación al punto donde se aplica la fuerza 1, que es A, es de 0.8 metros. Simplemente entonces hacemos una multiplicación. Serían 64 newton por metro. Para la fuerza 2. La fuerza 2 está aplicada en el punto 2. Entonces sería: el momento 2 es igual a la fuerza 2 por la distancia que hay desde el eje de rotación al punto B, que es de 1.2 metros. Pero ¿qué pasa? Que como esta fuerza, cuando yo la aplico, este listón se va a mover hacia abajo, entonces va a ser negativo. Colocamos menos 60 newton. Disculpen que aquí el ratón está...
menos 60 Newton por 1.2 metros y es igual a menos 72 Newton por metro. Para la fuerza 3 está aplicada hacia arriba, entonces el momento 3 va a ser igual, aquí hay un error, F3 por O por C es igual a 30 Newton por 2 metros, que es igual a 60 Newton por metro. Ok, calculemos la suma algebraica de los momentos. La suma algebraica de los momentos sería colocar cada uno de los momentos que nos dio con sus respectivos signos. Entonces nosotros tenemos aquí 64 menos 72 más 60. 60 más 64 son 124 menos 72 nos da 52 Newton por metro. La pregunta, ¿cumple la segunda condición de equilibrio? Como la suma algebraica de los momentos es diferente de cero, concluimos que el cuerpo no está en equilibrio de rotación. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una de las fuerzas que va a hacer que ese listón gire en algún sentido. En este caso sería el momento 1 es de 64 y el momento 3 es de 63, de 60. Entonces nosotros allí vemos, el primero es, veamos aquí, ya quiero que lo vean bien, aquí. El momento 1 es 64 Newton por metro. Momento 1, el momento producido por esta fuerza es de 64. Y el momento 3 es de 60. El momento que produce la fuerza 3 de 60. Es decir, que este listón no va a estar en equilibrio de rotación. Estas fuerzas F1 y F3 van a hacer que él esté rotando de esta manera. ¿Ok? Entonces no puede estar en equilibrio. Estaría en equilibrio si al hacer la suma algebraica de los momentos, esto me va a dar 0. Ahí sí estaría en equilibrio, porque entonces toda la fuerza se compensa. ¿Qué se necesita para que esté en equilibrio de rotación? Se necesita que la suma algebraica de los momentos sea igual a 0. ¿Está en equilibrio de traslación? Debemos verificar que la suma de las fuerzas que actúan es igual a 0 y debemos recordar que las fuerzas dirigidas hacia arriba son positivas y las fuerzas dirigidas hacia abajo son negativas. Entonces cuando nosotros hacemos la suma algebraica de la fuerza, 80 Newton menos 60 Newton más 30 Newton. ¿Por qué menos 60 Newton? Porque esta fuerza viene hacia abajo y hace que el listón gire en el mismo sentido de las agujas del reloj. Cuando yo hago entonces esta sumatoria, me da 50 Newton. Es decir que si no me da 0, aquí lo explicamos. Como la suma de las fuerzas es diferente de 0, concluimos que no cumple el equilibrio de traslación, que es la primera condición de equilibrio. Entonces con este ejemplo ya damos por explicado lo que es la teoría. Sin embargo, es importante que ustedes lean. Si ustedes leen, se van a dar cuenta de mucha de la teoría que nosotros estamos aplicando. Y necesito que, si ustedes no comprenden, entonces bueno, estamos a su disposición a través de el WhatsApp para cualquier asesoría particular. Aquí tienen las actividades que deben realizar. Tenemos dos actividades para que realicen. Una en un listón con 3 fuerzas y otra en un listón con 2 fuerzas. Gracias por su atención. Feliz día.